Vamos a hablar ahora de el aprendizaje. Usamos esa palabra para muchas cosas, en todo momento, pero tener claro en qué consiste el hecho de aprender nos va a ayudar muchísimo a la hora de plantear nuestros procesos de aprendizaje-servicio. Más cuando la aspiración del aprendizaje-servicio no es únicamente ir a prestar un servicio social, ir a generar una ayuda, una asistencia humanitaria, sino que los estudiantes realmente tengan un aprendizaje de la disciplina, de la asignatura que están asumiendo, que están viendo. ¿Cómo aprende la gente? Esta es una pregunta muy interesante que se han hecho psicólogos, pedagogos, filósofos. ¿Cómo sucede el aprendizaje? Durante mucho tiempo se pensaba que lo fundamental en el aprendizaje era única y exclusivamente la memoria. Memorizar datos, fechas, personajes, lugares. Sin embargo, las teorías del aprendizaje nos han mostrado que no solamente se trata de poseer información, como si tuviéramos una gran caja enorme donde almacenamos un montón de datos, sino que aprender significa también desarrollar una serie de habilidades, de competencias, de capacidades que hacen que esa información tenga sentido, que podamos utilizarla y con la que podamos realmente abordar problemáticas, solucionar problemas, crear nuevas cosas, analizar, en fin. Entonces, volviendo al tema del aprendizaje, uno se podría preguntar, ¿qué tengo que hacer para aprender algo? Cuando pensamos que para aprender algo, lo único que tengo que hacer es escuchar y copiar para después repetir en un examen, pues esa es una visión muy pobre del aprendizaje, ¿sí? Pensemos cuando cocinamos algo. Digamos que uno aprendió a hacer un plato delicioso de comida colombiana, una bandeja paisa, con sus frijoles, con su arroz, con su carne, con el huevo, el maduro, el chorizo. Tal vez no nos salió muy bien, muy deliciosa a la primera. Probablemente se nos quemó el arroz, nos quedaron salados los frijoles, el plátano maduro nos quedó algo crudo, en fin. Porque nadie aprende a hacer las cosas bien, perfectas a la primera. Seguramente cometemos errores y en esos errores también vamos evaluando qué fue lo que falló, qué es lo que no hice bien y vamos mejorando en el aprendizaje. Para eso tenemos que hacer muchas acciones que no se limitan a copiar y a repetir, sino que tenemos que probar, tenemos que equivocarnos, tenemos que formular hipótesis, tenemos que relacionar cosas, tenemos que escuchar, tenemos que hablar, tenemos que probar. Es decir, nadie aprende una cosa haciendo una única acción, mucho menos solamente escuchándola. Y así ocurre cuando aprendemos un idioma, o cuando aprendemos ingeniería, o cuando aprendemos economía o filosofía. Hay una serie de procesos mentales que tienen que activarse. Y esto hace que realmente nuestro cerebro empiece a aprender. Y hay algo muy importante que los teóricos del aprendizaje nos han enseñado, y es que nosotros aprendemos a partir de lo que ya sabemos. Y no somos como tábulas rasas donde se describe el conocimiento, no, sino que nosotros desde niños vamos generando una serie de experiencias y los aprendizajes anteriores son muy importantes porque el nuevo aprendizaje o las cosas que yo voy experimentando, que voy viviendo, que voy leyendo, sobre las que voy reflexionando, se integran en esa gran red simbólica que yo ya tengo. De ahí nace esta visión de que el aprendizaje es significativo. Es decir, yo incorporo una serie de significados nuevos en la red de significados que ya poseo. Y a partir de esa relación que yo tengo entre lo viejo y lo nuevo, es que voy generando aprendizaje. Entonces, fíjense que aquí ya van dos elementos importantes del aprendizaje. Primero, hay que hacer varias acciones para aprender a hacer algo. Y hacerlo varias veces porque no me va a salir a la primera muy bien. Y segundo, esto es muy importante, los conocimientos previos pues tienen mucha incidencia, son muy importantes a la hora de generar aprendizajes.
Conocimientos previos que pueden ser con relación a la misma asignatura o de otras asignaturas o de otros contextos. A mí me gusta poner este ejemplo cuando doy estas charlas a profesores. Imagínense ustedes que sin ustedes ser pilotos se suben a un helicóptero y le dicen, muy bien, arranque el helicóptero. En mi caso, que nunca he montado en helicóptero, sería una experiencia bastante abrumadora porque claramente solo vería una serie de relojes y de indicadores, pero que no sé manejar. Sin embargo, en mi conocimiento sí hay algo previo, y es que yo sé qué son indicadores, qué son relojes, qué son medidores, qué son palancas, sé teorías sobre cómo funciona el movimiento, la velocidad, la altura. Hay muchas cosas que ya sé. Entonces, si a mí me van a enseñar a pilotear un helicóptero, no arrancaríamos de cero, sino que yo ya tengo la experiencia, por ejemplo, de manejar un carro, o también de manejar una bicicleta, o de moverme por mí mismo caminando. Entonces, todas estas cosas ingresan en ese proceso de aprendizaje, y el nuevo aprendizaje que va a versar sobre manejar un helicóptero, pues claramente toma en cuenta los aprendizajes previos, y ese es el aprendizaje significativo. Otro elemento, y esto es clave, por ejemplo, en el aprendizaje de servicio, es que las experiencias que yo tengo son portadoras de conocimiento. Es decir, yo puedo aprender de las experiencias. Y esta perspectiva es la perspectiva de la pedagogía experiencial, ¿sí? Uno de los principales expositores es John Dewey. Y él decía que claramente la experiencia hace que el ser humano, que la persona, pueda de alguna manera ir haciendo una síntesis de aquello que está experimentando y va transformando sus comprensiones, sus conceptos, sus visiones, y esto genera aprendizaje. Pero John Dewey también decía algo muy importante, y es que la experiencia debe ir acompañada de la reflexión. Si no ocurre esto, probablemente la experiencia no va a tener ese potencial de aprendizaje. En el aprendizaje de servicio, esto es clave porque se trata de una experiencia de aprendizaje en territorio, con personas, con organizaciones, con problemáticas. Entonces, el aprendizaje experiencial ayuda muchísimo a entender que, por ejemplo, si yo hago una estrategia de mercadeo para una comunidad vulnerable, esa experiencia del trabajo con ellos, de que me funcionó o no me funcionó, de que al principio fue muy difícil, de que no me entendían, de que me tocó hacer varias cosas, de que me equivoqué pero después volví y rectifiqué, de que el proyecto salió adelante, en fin, todo eso es una experiencia, y esto es clave porque va a calar más profundo que si yo simplemente leo un libro de marketing, pero no tengo la experiencia de haberlo desarrollado. Por eso el aprendizaje de servicio hace que el estudiante tenga que hacer muchas cosas y tenga que incorporar muchos conceptos nuevos con otros que ya existían y otros que se va a encontrar en la vida de las comunidades, en la vida real de las problemáticas, y va a hacer que el estudiante también se esfuerce un poco más precisamente por poner en práctica aquello que está aprendiendo, ir relacionando, ir aprendiendo. Y el estudiante no se olvidará de eso. Es muy frustrante para muchos profesores cuando enseñan durante todo un semestre una asignatura llena de conceptos, llena de información, datos, y al final un porcentaje muy bajo de sus estudiantes de su curso aprueba los exámenes que pone, las evaluaciones que pone. Los profesores quedan decepcionados porque dicen todo ese esfuerzo para que finalmente no quedara nada. Y es muy probable que al semestre siguiente, si estos estudiantes se les preguntara lo mismo, ya se olvidaran de todo eso. En cambio, el aprendizaje que se adquiere por las experiencias, por poner en marcha el conocimiento, por utilizarlo, por cuestionarme, por fallar, por errar, por volverlo a intentar, por reelaborar cosas, recibir retroalimentación, ese conocimiento sí va a mantenerse y sí va a llegar a un nivel de una mayor profundidad. Y una última cosa que quisiera decir sobre el aprendizaje, y es el elemento social, ¿sí? Digámoslo así, que estas teorías del socioconstructivismo, venidas principalmente, que beben de Lev Vygotsky, pues precisamente nos muestran, nos señalan cómo nosotros no aprendemos cada uno solo,
sino que aprendemos mejor cuando estamos con otros, ¿sí? Con otros, bien sea con el profesor, que nos está ayudando a desarrollar nuestro conocimiento, o con otros también con los compañeros, porque los compañeros se convierten en educadores unos de otros y aquí el aprendizaje va mejorando en calidad. O también, y esto es muy importante, con las comunidades, con esos niños, con esos jóvenes, con esas mujeres, con esos ancianos, con estas personas, también voy aprendiendo con ellos. Entonces, el hecho de aprender es un hecho eminentemente social y la calidad del aprendizaje va mejorando, va subiendo, digámoslo así, en la medida que yo voy teniendo este elemento social donde yo voy aprendiendo lo que no aprendería solo, sino gracias a la contribución de las otras personas. Cuando yo voy a hacer aprendizaje de servicio, tengo que tener en cuenta qué es el aprendizaje, porque precisamente las experiencias que voy a plantear allí, los escenarios donde yo voy a desarrollar mi enseñanza son laboratorios de aprendizaje y los estudiantes van a tener oportunidades diversas para acercarse al conocimiento, para aplicarlo, para reflexionar sobre él, para compartirlo y para poder generar soluciones de servicio.